Estamos en Marcos capítulo 10, versículo 32. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban asombrados y lo seguían con temor. Y tomando otra vez consigo a los 12, comenzó a decirles las cosas que estaban a punto de acontecerle. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Esta es ya la tercera vez que Jesús llama aparte a sus discípulos para explicarles la crucifixión y la resurrección. Y cada vez que les comunica estos hechos, añade un poco más. La primera vez en el capítulo 8, versículo 31, enfatizó que estos eventos que iba a tener que pasar eran necesarios. Dice el texto en esta versión, el Hijo del Hombre debe padecer. No es solamente que va a padecer, sino que debe hacerlo. Así que en la primera ocasión enfatiza la necesidad. Es necesario que él padezca. En las 3 ocasiones siempre hay mención de la muerte y de la resurrección. En la segunda ocasión, capítulo 9, versículo 31, aparece el verbo entregar. Su muerte no va a ser un accidente. Su muerte va a ser consecuencia de una entrega deliberada. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y esta frase tiene la fuerza de manos de los gentiles. Por supuesto, judíos y gentiles todos son hombres, pero en el contexto Jesús está indicando que va a ser entregado a los gentiles y estos le van a matar. Pero ahora en el capítulo 10, en el texto que hemos leído, en esta tercera predicción de su muerte, Jesús entra en más detalles. Y aquí subimos a Jerusalén, así que es en Jerusalén donde estas cosas van a pasar. Y entonces vienen 2 entregas. Primero Jesús va a ser entregado a los principales sacerdotes y ancianos y a los escribas. Esto es repetir lo que vino en la primera ocasión, capítulo 8, 31. Pero no solamente va a ser entregado a los judíos, sino que va a ser entregado también a los gentiles. Y esto es porque los judíos van a condenarle a muerte, pero puesto que ellos no tienen autoridad por el Imperio Romano para ejecutar esta sentencia, tendrán que pasarlo y entregarlo a los gentiles para que los gentiles lo condenen y lo maten. Así que hay estos matices adicionales y además Jesús indica que su muerte va a ser la culminación de un periodo de burlas,
rechazos, insultos, escupitajos, torturas, y solo al final de todo esto será muerto. Pero insiste, como en todas estas ocasiones, en que va a resucitar al tercer día. Lo que estos tres pasajes también tienen en común es que en su contexto chocan frontalmente con la actitud de los discípulos. Jesús está enfatizando su propia humillación. Él es el Rey de Gloria, como veíamos ayer en la Transfiguración. Él es quien es eternamente y sin embargo va a ser humillado al extremo, al fondo. Pero en vez de compartir este espíritu de humildad, los discípulos, acto seguido, después de cada una de estas tres ocasiones, indican que están a 1000 leguas de poder entender lo que Jesús está diciendo. En el primer caso, como ya vimos, Pedro se atreve a reprender a Jesús, diciendo, no, tú no vas a ir a la cruz. Él sabe mejor que el maestro. En el segundo caso, inmediatamente después del anuncio de la muerte y resurrección, los discípulos en el camino están discutiendo acerca de quién de ellos va a ocupar el puesto más importante en el reino. Hay rivalidad entre ellos, hay celos. Justo cuando Jesús mismo, el que legítimamente ostenta el primer lugar en el reino, está diciendo que Él se rebaja, se humilla hasta el extremo. La actitud contraria se ve en los discípulos. Y acto seguido, después de esta tercera ocasión, Jacobo y Juan solicitan los primeros puestos en el reino. Así que en todos estos casos vemos el terrible contraste entre la actitud de Jesús, dispuesto a poner su vida por amor de los suyos, y la actitud egocéntrica, egoísta de los discípulos. En el contexto de esta tercera ocasión, Jesús y los discípulos están bajando desde Galilea hasta Jerusalén, pero siguiendo la ruta al este del río Jordán por el territorio de Perea. Todavía no han llegado a Jericó, y aunque el texto empieza diciendo que estaban en el camino subiendo a Jerusalén, en este momento están bajando, porque desde Perea tienen que bajar al río Jordán, cruzar el río y llegar a Jericó, y no van a llegar a Jericó hasta el versículo 46. Así que en algún momento de su transcurso por Perea, antes de llegar al Jordán, ocurre este tercer episodio. Jesús mismo en el versículo 33 va a decir, aquí subimos a Jerusalén. Y los judíos solían hablar siempre de subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba en alto, en las montañas, y en cualquier dirección que te dirigías a Jerusalén
finalmente tenías que hacer una subida. Así que siempre era cuestión de subir a Jerusalén. Pero insisto, en aquel momento que están en Perea, están descendiendo al río Jordán y luego al cruzar el río, pasar por Jericó, empezarán la subida. ¿Quiénes son estos que están en el camino delante de los cuales Jesús va en el versículo 32? Porque en la segunda mitad del versículo, él llama aparte a los discípulos, así que parece que ellos, en la primera parte del versículo, no son solamente los 12 discípulos. Seguramente es la considerable multitud que se menciona en el versículo 46. Otros peregrinos que están bajando desde Galilea hasta Jerusalén para la fiesta. Y Jesús parece ser que va delante de todos. En este momento, versículo 32, por lo cual deducimos que esta multitud, principalmente de galileos, pero también de judíos de Perea, que esta gran multitud reconoce en Jesús al líder, al probable Mesías, y están siguiéndolo. Y el texto dice que están siguiéndolo asombrados y con temor. Ponte en su situación. Ahora mismo está muy bien, estamos todos unidos, todos tenemos el mismo sentir. Jesús es nuestro Rey, queremos que Él sea nuestro Mesías. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a Jerusalén? Allí están las autoridades romanas. Allí hay un importante destacamento de militares romanos. ¿Qué van a hacer ellos cuando lleguemos a la ciudad? Y seguramente el temor que están experimentando se debe a que está muy bien cuando vamos en procesión, pero de aquí a poco igual tenemos que sacar espadas y empezar a luchar contra legiones romanas, y esto no es tan divertido. Y es en medio de esta euforia, este ánimo, expectación de la gente en cuanto al mesiazgo de Jesús, cuando Jesús llama aparte a los 12 para darles esta tercera predicción de su muerte. Como ya he dicho, esta es la más detallada de las 3 predicciones. En las 3, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y hemos comentado que Hijo del Hombre es un título mesiánico procedente de Daniel 7. Pero en Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino de manos de su Padre. Es un momento de triunfo, de éxito. Y es muy chocante la frase: el Hijo del Hombre será entregado. ¿Cómo? Señor, cumple las Escrituras. Las Escrituras dicen que el reino será entregado a ti, no tú a los hombres para que hagan contigo lo que quieren. El texto de Daniel contempla al Mesías en el momento de su ascensión a la diestra del Padre,
recibiendo honor, entrando en su reino eterno, mientras que Jesús contempla el momento de su supremo sufrimiento y muerte. Un contraste chocante. En la primera predicción, 8:31, Jesús hizo mención de los dirigentes judíos, los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Y ayer creo que fue cuando comentamos que los ancianos eran los líderes patriarcales, los laicos del Sanedrín, mientras los sacerdotes eran mayormente saduceos y los escribas mayormente fariseos. En esta tercera ocasión solamente menciona a los sacerdotes y los escribas. Pero Jesús va a ser entregado a los líderes religiosos. ¿Entregado por quién? Jesús no lo dice. La referencia podría ser a Judas. Después, Jesús va a ser entregado a Pilato y las autoridades romanas. ¿Entregado por quién? El texto no lo dice. Podría ser una referencia a los líderes judíos que lo van a entregar a los romanos. Pero quizás la razón por la que no se da ningún sujeto a estos verbos es porque detrás del pensamiento de Jesús es el conocimiento de que quien realmente, trascendentalmente, lo está entregando no es ningún ser humano, sino su Padre. Jesús va a ser entregado por el determinado designio, anticipado conocimiento de Dios, según predica Pedro en Hechos 2:23. Es cierto que fue entregado por Judas, es cierto que fue entregado a los gentiles por las autoridades judías, pero más allá de todo está el Padre entregándolo a la muerte porque es la voluntad del Padre. La gran diferencia que vemos en esta tercera predicción con respecto a las dos anteriores es que Cristo establece claramente que habrá dos fases en su enjuiciamiento. Primero a manos de los judíos, después a mano de los gentiles. Nosotros estamos tan familiarizados con esta división que no nos causa ninguna sorpresa. El texto tendría que causarnos sorpresa porque ¿cómo es que Jesús sabe esto de antemano? El texto no nos dice cómo lo sabía. Puede haber sido una deducción razonable al saber que los judíos no tenían derecho a sentenciar a muerte, a cumplir la sentencia. Y puede haber deducido que, por lo tanto, los judíos tendrán que entregarme a las autoridades romanas. Pero de todas maneras, Jesús se manifiesta aquí como un gran profeta, diciendo el futuro antes de que ocurra, estableciendo así que todo está bajo control.
que el Padre sabe perfectamente lo que está pasando y que él, Jesús, se somete perfectamente a la voluntad del Padre en esto. La segunda gran diferencia con respecto a las predicciones anteriores es que Jesús establece que antes de su muerte habrá un periodo de insultos, burlas, rechazos, torturas. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Sufrimientos crueles aún antes de la crucifixión. Estos verbos podrían tener como sujeto a los gentiles, que es el sustantivo plural que antecede a estos verbos. Pero Marcos nos explicará en el capítulo 15, 14 y 15, que Jesús va a ser burlado no solamente por los gentiles, sino también por los judíos, que los judíos también van a escupir sobre él y que él va a recibir puñetazos y bofetadas por los guardias del templo. Así que todas estas torturas tienen también dos fases. De hecho, todos estos detalles son tan exactos como veríamos si fuéramos a leer los capítulos siguientes, que muchos comentaristas de signo liberal suponen que se trata de un vaticinium ex evento, que traducido es una consideración escrita después de los hechos. Que Jesús sencillamente habrá hablado de que voy a sufrir, pero que Marcos, escribiendo después de los hechos, da todo este lujo de detalle. Nosotros no creemos esto. Y una de las razones por las que no creemos esto es que si Marcos está añadiendo detalles después de los hechos, sería lógico que explicara que Jesús fuera a morir por crucifixión, pero este detalle no lo menciona. No mencionando lo principal, es poco probable que se haya inventado estos detalles menores. Como ya hemos dicho, toda esta información habrá causado tal revuelo en el pensamiento de los discípulos que son incapaces de digerir, de escuchar siquiera la conclusión que Jesús da a las tres predicciones. Después de 3 días resucitará. Prácticamente es una frase textualmente igual en las 3 ocasiones. Así pues, la primera predicción ha enfatizado la necesidad de todo esto, necesidad que se verá claramente en el versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para que seres humanos pecadores como nosotros
podamos ser rescatados para llegar a ser dignos ciudadanos del reino de los cielos, es necesario que Jesús sufra, muera y resucite. Evidentemente, Jesús está explicando esto a los discípulos para prepararles. Él anticipa los eventos terribles que van a ocurrir en Jerusalén, pero sabe que los discípulos no están en condiciones para poder digerir bien estos eventos si Él no les advierte de antemano. Los sufrimientos, los ataques que van a conocer en la ciudad van a ser tan inesperados, tan negativos para ellos, que necesitan saber de antemano que todo esto forma parte del plan de Dios, que no es ninguna casualidad, que Dios no ha perdido el control, sino que está dirigiendo todas las cosas. Quizás lo más increíble es que Jesús sube a Jerusalén a sabiendas perfectamente de todo lo que le espera en la ciudad. Sube como oveja al matadero y no opone resistencia alguna, porque es como un corderito mudo delante del que lo trasquila. Isaías 53, 7. Sabe que tiene que cumplir lo que el profeta había dicho de él. Adonai Yahvé me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y salivazos. Isaías 50, versículos 5 y 6. Este varón de dolores comprende que ya ha llegado la hora. Ya está preveyendo algo de la perfidia, la hipocresía, la calumnia, la burla, el dolor y la vergüenza que van a venir sobre él como una avalancha. Pero ni por un momento retrocede, no se detiene. Afirma más bien su rostro para subir a Jerusalén. A partir de aquí, en el Evangelio de Marcos, estudiamos la última semana de la vida de Jesús, antes de morir, dando su vida en rescate por muchos. Jesús así ha intentado preparar a los discípulos para lo que viene encima. Pero recordemos que no es solamente lo que le viene encima a él, sino lo que les viene encima a ellos. Vamos a volver atrás un momento al capítulo 8. Porque enseguida, después del debate con Pedro acerca de si debe ir a la cruz o no, Jesús llama a la gente juntamente con sus discípulos, versículo 34, y les dice:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues ¿qué dará el hombre por su alma? El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí, Jesús está viendo más allá del Calvario y de la resurrección, incluso de la ascensión. Está viendo el momento cuando Él vuelva a la tierra en la gloria de su Padre, en aquella gloria que los 3 discípulos vieron en el monte de la transfiguración. Y está diciendo, si tú y yo no asumimos ahora mismo que el camino de la gloria pasa por la humillación y el sufrimiento, si no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir este mismo camino que Él ha trazado. Cuando llegue aquel día de la gloria, no esperemos que Él vaya a reconocernos. Más bien se avergonzará de nosotros, porque nosotros nos hemos avergonzado de Él. Hermanos, propongo que esta mañana celebremos la mesa del Señor pensando en este matiz. El camino de la cruz, como dijimos ayer, es en muchos sentidos irrepetible, inimitable. Ninguno de nosotros puede sufrir en expiación por nuestros propios pecados, ni mucho menos por pecados ajenos. La única obra expiatoria es la que Jesús llevó a cabo, muriendo el justo por los injustos. Sin embargo, en otros sentidos, el camino forjado por Jesús es imitable y debe ser imitado. Por tercera vez cito el himno citado por Pablo en 2 Timoteo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. En otras palabras, si queremos reinar con Él, si queremos participar de la gloria de su Padre cuando Él se manifieste en el día final, pues tenemos que estar dispuestos a sufrir con Él ahora. Él mismo nos dice que debemos tomar nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, poniendo nuestras vidas a disposición del Padre por amor al reino, a la extensión del reino, porque este es el camino a la gloria pasa por la cruz, pasa por el Calvario. Así que os pregunto a todos, ¿estamos dispuestos a aceptar este desafío? Porque si no estamos dispuestos, participar de la mesa del Señor sería una incoherencia. En la mesa del Señor recordamos todo lo que Jesús, el Cordero de Dios, hizo por nosotros. Pero también debemos recordar lo que es nuestro verdadero compromiso con Él.
Si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida de Cristo en mí es una vida que implica sacrificio. Estamos dispuestos a pagar el precio. Pienso yo que cada vez que bebemos de la copa y comemos del pan, estamos renovando nuestro pacto de compromiso con Él. Y estamos diciendo implícitamente, sí, Señor, yo sigo en tu camino, a sabiendas de que conduce finalmente a la tierra prometida, a la gloria, a la ciudad celestial. Pero a sabiendas también de que antes de llegar allí, tengo que pasar por el camino del Calvario, el camino de mi autonegación, el camino de la cruz. Vamos a orar dando gracias por el pan. Padre amado, sabemos absolutamente que no podemos hacer nada para justificarnos a nosotros mismos, para limpiar nuestros propios pecados, para vencer la barrera que se interpone entre nosotros y tú a causa de nuestros pecados. Juntos te damos gracias una vez más por la obra completa y suficiente de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Gracias porque Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén aún a sabiendas de todo lo que le esperaba allí. Gracias porque Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestra culpa, y ahora nos vemos en tu presencia, libres de la culpa, libres de la acusación de los pecados. Pero entendemos también que el camino que Él forjó es el camino que también tú nos llamas a seguir. Un camino de abnegación, de sacrificio, un camino de llevar nuestra cruz, dispuestos a ir a la muerte si es necesario, por fidelidad al Evangelio, por fidelidad al Salvador, por fidelidad a tu reino. Ayúdanos a tomar este pan con gratitud en el corazón por la obra completa de Jesús y con un espíritu de compromiso, de renovación de compromiso con el camino del Calvario que lleva a la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.